Radio Pasión US te da la bienvenida a Maitri, el arte del bien amarse. Autoconocimiento y desarrollo del ser con Gina Navarrete. Te acompaño de corazón a corazón. Solo aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, ¿cómo estás? Soy Gina Navarrete y te estoy acompañando de corazón a corazón. Estamos en Radio Pasión US transmitiendo Maitri, el arte del bien amarse. Estaré contigo cada 15 días, todos los martes a las 12 del día y en su repetición los jueves a las 10 de la mañana. El día de hoy platicaremos sobre la comunicación no violenta. Es un tema que a mí me apasiona en lo personal, sobre todo por todo lo que conlleva el comunicarse con los demás. Para comenzar, te voy a platicar sobre la filosofía del acompañar que escribió Alan Wolfelt. Voy a leerte unos 11 puntos de esta filosofía que él tiene y que se me hacen maravillosas, para que podamos ir entrando en contexto. La filosofía del acompañar. Acompañar se trata de estar presente para el dolor de otra persona, no de hacer que su dolor desaparezca. Acompañar se trata de ir al desierto del alma con otro ser humano, no de creer que somos responsables de encontrar la salida. Acompañar se trata de honrar el espíritu, no de enfocarse en el intelecto. Acompañar se trata de escuchar con el corazón, no de analizar con la cabeza. Acompañar es dar testimonio de las luchas de otros, no de juzgar o dirigir esas luchas. Acompañar se trata de caminar al lado, no de conducir o ser conducido. Acompañar se trata de descubrir los dones del silencio sagrado. No significa llenar con palabras cada momento. Acompañar al que sufre se trata de quedarse quieto y en silencio, no de querer moverse frenéticamente hacia adelante. Acompañar se trata de respetar el desorden y la confusión, no de imponer orden y lógica. Acompañar se trata de aprender de otros, no de enseñarles. Y acompañar se trata de tener una actitud de curiosidad y no de expertos. ¿Qué te pareció? ¿Verdad que está maravilloso este texto? Bueno, pues entonces vamos a entrar de lleno al tema que nos trae el día de hoy. Es Comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. Vamos a ir desglosando capítulo por capítulo de este libro escrito por Marshall Rosenberg y sobre todo te voy a acompañar precisamente para que vayas descubriendo dentro de cada una de sus palabras que son tan importantes la manera en que podamos comunicarnos mejor con nuestros seres queridos, con nuestros amigos y hasta con las personas que no conocemos en el día a día, con los que tratamos en el día a día. Yo considero una maravilla el poder dialogar, el poder sostener un diálogo con las personas, el poder comunicarnos y el que puedan sentirnos que cuando les estamos hablando, por ejemplo, no los estamos atacando de ninguna forma, porque ya ven que muchas veces nosotros podemos tener, pues a lo mejor la mejor intención en comunicarnos con alguien, en decirle algo, pero dependiendo del estado de ánimo en el que se encuentre esa persona, no nos toma en cuenta a lo mejor el bien decir, sino que lo toma de otra manera, porque recuerden que realmente percibimos como nosotros estamos, percibimos la realidad y lo que nos dicen de la manera en que nosotros estamos. Entonces, bueno, pues iniciamos con el libro. En este libro, por ejemplo, después de lo que es la introducción y el prólogo, hay un poema que escribe Ruth
Weber-Meyer, que es muy bonito y que se llama Las palabras son ventanas y entre paréntesis o son paredes. Y dice así: siento que tus palabras me sentencian, que me juzgan y que me apartan de ti. Pero antes de irme, tengo que saber si eso es lo que quieres decirme. Antes de erigirme en mi defensa, antes de hablar herida o asustada, antes de levantar esa pared de palabras, quiero saber si verdaderamente he oído. Las palabras son ventanas o paredes, nos condenan o nos liberan. Ojalá que al hablar o al escuchar, resplandezca la luz del amor a través mío. Hay cosas que necesito decir, cosas muy significativas para mí. Si no me expreso claramente con mis palabras, ¿me ayudarás a ser libre? Si te pareció que quise rebajarte, si creíste que no me importabas, trata de escuchar a través de mis palabras los sentimientos que compartimos. En su primer capítulo, Marshall Rosenberg nos dice que dar desde el corazón es la esencia de la comunicación no violenta. Aquí él escribe: lo que quiero en la vida es compasión, una corriente que fluye entre los demás y yo, basada en un mutuo dar desde el corazón. A lo largo de este libro, como en toda la obra sobre comunicación no violenta, Marshall Rosenberg utiliza con frecuencia el término compasión, pero lo hace apelando al profundo impulso de la humanidad común que existe en los seres humanos cuando nos comunicamos sin violencia. O sea, este significado diferencia el uso habitual en castellano que asocia la compasión con la conmiseración y la lástima frente al sufrimiento de los demás. Sí se comprende, ¿verdad? Asimismo, Marshall Rosenberg nos dice que la comunicación no violenta es una manera de comunicarnos que nos lleva a dar desde el corazón. A lo mejor les suena un poco comunicación no violenta. Yo cuando escuché el título, o sea, no me gustó mucho porque la palabra no y violenta, o sea, se me hacían fuertes. Y yo decía, ¿cómo una comunicación no violenta? Porque normalmente nos comunicamos sin violentar a los demás. Solamente cuando estamos enojados es cuando somos violentos o cuando estamos reclamando algo, y eso es lo que yo pensaba. Pero ya al leer este libro y al entender perfectamente que de verdad el comunicarse no violentamente es empezar a comunicarse desde el corazón. ¿Y qué es lo que conlleva una comunicación? Una comunicación conlleva, bueno, en un primer momento, lo que es el transmisor y el receptor. Quien quiere dar la comunicación y quien va a recibir la comunicación, quién o quiénes, ¿no? También lleva lo que viene siendo la intención, o sea, ¿cuál es el mensaje que quieres dar? ¿Qué es lo que quieres comunicar? Entonces, ese es como en un segundo paso de la comunicación. En un tercer paso es el acuse de recibo del receptor o la duplicidad del mensaje, que lo que tú estés comunicando, esa intención que lleva tu comunicación, el receptor la esté asumiendo con un acuse de recibo que te esté comprendiendo y también con una duplicidad del mensaje que le estés dando, o sea, que de alguna manera esté asintiendo o que tú estés viendo que está recibiendo la comunicación que tú quieres darle o esa intención que conlleva. Y en cuarto lugar es la empatía. Y ya la empatía es cuando se recibió ese mensaje y cuando están los dos de acuerdo, tanto transmisor como receptor, en la misma comunicación que están sosteniendo, en el diálogo, que comienza ya en sí un diálogo. Entonces, dentro de esto, lo que Marshall Rosenberg nos dice mucho es que él quiere, o más bien es cuando él nos dice que desde que damos desde el corazón, cuando damos desde el corazón, esa comunicación muestra toda la empatía y se puede dar de una forma de bendición, de bien decir. Cuando usamos la comunicación no violenta para escuchar nuestras necesidades más profundas y las de los otros, entonces percibimos las relaciones bajo una nueva luz.
y hacemos resplandecer la luz de nuestra conciencia en aquellas zonas donde sea más probable encontrar lo que estamos buscando. Es decir, al comunicar nosotros desde nuestra luz y comunicarlo hacia los demás, hacemos resonar en las demás personas eso, y entonces hay una conexión maravillosa que tenemos con la otra persona o las otras personas con las que nos estamos comunicando. Y como les decía, aquí también una parte de lo más importante es la compasión. Y la compasión a la que se refiere la define desde dar desde el corazón, y lo hace a través de la letra de una canción que es de una amiga de él, de Marshall Rosenberg, que se llama Ruth Bebenmeyer, que es desde, ¿se acuerdan que al principio les leí un poema de ella? Y la letra de esta canción dice así: jamás siento que recibo tanto como cuando aceptas algo de mí, cuando comprendes la alegría que siento al dártelo. Sabes que mi ofrecimiento no busca que estés en deuda conmigo, sino vivir el amor que siento por ti. Recibir con gracia, quizás sea la mayor forma de dar. No puedo separar una cosa de la otra. Cuando tú me das algo, yo te doy el recibirlo. Cuando tomas algo de mí, siento que soy yo quien recibe. Es una hermosa canción, bueno, es una hermosa letra realmente, si la pueden buscar. Es de Ruth Bebenmeyer y está titulada Given To, que quiere decir recibir. Es de 1978 esta canción. Asimismo, cuando damos desde el corazón, lo hacemos motivados por una alegría que nos sale desde adentro cada vez que deseamos enriquecer la vida de otra persona o de otras personas. Y una cosa muy importante es que la práctica de la comunicación no violenta no exige que las personas o la persona con las que nos comunicamos conozcan las particularidades de este proceso, ni siquiera que estén motivadas para establecer una relación solidaria con nosotros, ¿no? Si nos atenemos a los principios de la comunicación no violenta con la única motivación de dar y de recibir de una manera compasiva, y hacemos todo lo posible para que los demás entiendan que este es el único impulso que nos guía, así se unirán a nosotros en el mismo proceso y acabaremos respondiéndonos mutuamente con compasión y empatía. No estoy diciendo que esto, bueno, él no está diciendo que esto se vaya a dar siempre, sin embargo, nosotros sí tenerlo en conciencia cuando nos estamos comunicando con los demás. En el proceso de la comunicación no violenta hay 4 componentes. Estos componentes son la observación, el sentimiento, las necesidades y la petición. Hay que tener mucho en cuenta esto desde una comunicación que queramos dar. En primer lugar, observamos lo que ocurre realmente en una situación dada, lo que dicen o hacen los demás. Nos preguntamos, ¿sirve o no sirve para enriquecer nuestra vida? El truco consiste en saber expresarlo claramente y de modo que no incorpore ningún juicio ni evaluación. Poder decir simplemente qué cosas que hace la gente nos gustan y cuáles no. Después, una vez hecha esta observación, comprobamos cómo nos sentimos. Nos sentimos dolidos, asustados, alegres, divertidos, irritados, etc. Y en tercer lugar, decimos cuáles son o cuáles de nuestras necesidades guardan relación con los sentimientos que hemos identificado. Esto es siempre que utilizamos la comunicación no violenta para expresar de forma clara y sincera cómo nos sentimos, está presente en nosotros la conciencia de estos 3 componentes. Marshall Rosenberg también tiene un ejemplo. Por ejemplo, dice que una madre podría manifestar estos 3 aspectos del proceso diciéndole a su hijo adolescente, Sergio, o como se llame, ¿no? Me molesta ver los calcetines sucios hechos una bola debajo de la mesita del café y otros 3 al lado del televisor, porque estoy necesitando más orden en las habitaciones de la casa que compartimos. Acto seguido, la madre abordaría el componente número 4, que es una petición muy específica, que sería, ¿estarías dispuesto a recoger los calcetines y llevártelos a tu habitación o meterlos en la lavadora?
El componente 4 se centra específicamente en lo que esperamos que haga la otra persona para enriquecer la vida de ambos. Este caso es la petición. Una parte muy clara consiste en expresar verbalmente o ya sea o por otros medios la información sobre estos 4 componentes. Por eso les decía que es muy importante tenerlos en cuenta, que vienen siendo 1, observación, 2, sentimiento, 3, necesidades y 4, petición. Y así el proceso de la comunicación no violenta viene siendo primero actos concretos, o sea, ¿qué observamos que está afectando nuestro bienestar o lo que estamos sintiendo? En segundo lugar, ¿cómo nos sentimos en relación a lo que estamos observando? En tercer lugar, estas necesidades son los valores, los deseos, etcétera, que dan el origen a nuestros sentimientos. Y en cuarto lugar, vienen siendo las acciones concretas que pedimos para enriquecer nuestra vida. Así, esta comunicación discurre en ambos sentidos y se manifiesta de una manera natural. Observo, siento y averiguo qué necesito, qué me hace falta para enriquecer mi vida y qué observas, sientes y necesitas y qué te hace falta para enriquecer tu vida. Es importante tener en cuenta que la comunicación no violenta no es una fórmula preestablecida, sino un proceso que se adapta a diversas situaciones y a diferentes estilos personales y culturales también, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay 2 partes también de la comunicación no violenta, que es 1, la expresión honesta mediante estos 4 componentes y 2, la recepción empática mediante también los 4 componentes. Ahora pasemos a lo que es la aplicación de la comunicación no violenta en nuestra vida y en el mundo. Siempre que usamos la comunicación no violenta en nuestras relaciones, ya sea con nosotros mismos, con otra persona o con un grupo, nos basamos en nuestra compasión natural. Se trata, por tanto, de un enfoque que puede aplicarse de manera efectiva en todos los niveles de comunicación, en las situaciones más diversas, por ejemplo, las relaciones íntimas, en la familia, en la escuela, con organizaciones e instituciones, en terapia y asesoramiento psicológico, inclusive en negociaciones diplomáticas y comerciales, en disputas y conflictos de todo tipo. O sea que es totalmente global esta comunicación. Algunas personas la utilizan para hacer de sus relaciones íntimas, por ejemplo, más profundas y afectuosas. Otras lo aplican para crear relaciones más efectivas en su lugar de trabajo. Otros en el campo político, otros en el campo religioso, otros en el campo familiar, que bueno, esa es una de las partes más importantes, la relación y la comunicación con nuestras familias. Y bueno, en resumen de este primer capítulo podemos ver que la comunicación no violenta nos ayuda a conectarnos con los otros y con nosotros mismos, permitiendo que aflore nuestra compasión natural. Nos orienta de tal manera que nos permite reestructurar nuestra forma de expresarnos y de escuchar a los demás, haciéndonos conscientes de lo que observamos, sentimos y necesitamos, y también de lo que le pedimos a los demás para hacer más rica nuestra vida o la suya inclusive. La comunicación no violenta promueve el desarrollo de la escucha atenta, el respeto y la empatía, y propicia el deseo mutuo de dar desde el corazón. Hay quien se sirve de la comunicación no violenta para llegar a una mayor autocompasión y comprensión de sí mismo. Eso se los aconsejo muchísimo porque el comprendernos a nosotros mismos, el llegar a conocernos a nosotros mismos, la parte de este autoconocimiento, bueno, no saben lo que significa porque recuerden que no podemos dar lo que no tenemos y si no nos conocemos, ¿cómo podemos dar algo que no conocemos? Entonces esto es maravilloso para una comunicación y comprensión con nosotros mismos y tenernos compasión también. Bueno, también hay quienes aspiran a llegar con ella a una relación más profunda con sus semejantes y hay quien quiere construir a través de ella relaciones más efectivas en el lugar de trabajo o en el campo político, etcétera, ¿no? Y también en el ámbito mundial la comunicación no violenta sirve para resolver disputas y conflictos en todos los niveles.
Iniciando un segundo capítulo, el segundo capítulo se llama La comunicación que bloquea la compasión. Entonces vamos a ver en cierta forma cuáles son algunos de los destructores de la comunicación, qué es lo que destruye la comunicación y también qué es lo que bloquea la compasión. Hay ciertas formas de comunicación que nos alinean de nuestro estado natural de compasión o de solidaridad. En este caso, por ejemplo, pueden ser los juicios moralistas. En el mundo de los juicios, nuestra preocupación se centra en quién es qué. Estos juicios se reflejan en comentarios como tu problema es que eres muy egoísta, o es una perezosa, o están llenos de prejuicios, o esto es inapropiado. O sea, es echar la culpa a alguien, insultarlo, rebajarlo, ponerle etiquetas, criticarlo, establecer comparaciones y emitir diagnósticos son distintas maneras de formular juicios. Y estos juicios son unos bloqueos de la compasión. El análisis de los otros o de los demás es en realidad una expresión de nuestras propias necesidades y valores. Centramos nuestra atención en clasificar, analizar y determinar niveles de error más que en lo que necesitamos, ya sea nosotros o los demás, y no conseguimos. En consecuencia, por ejemplo, si mi pareja quiere más cariño del que yo le ofrezco, es que es una persona dependiente y desválida. Pero si yo quiero más cariño que el que él o ella me da, es distante e insensible. Otro ejemplo sería si mi compañero de trabajo se preocupa más que yo por los detalles, entonces es muy quisquilloso y compulsivo. Pero en cambio, si soy yo quien se preocupa por los detalles, él es un descuidado y un desorganizado. ¿Se entiende, verdad? Este tipo de análisis de otros seres humanos lo señala Rosenberg como una trágica expresión de nuestros propios valores y necesidades. ¿Y trágica por qué? Porque cuando expresamos nuestros valores y necesidades de esta manera, lo único que conseguimos es potenciar una actitud defensiva y de resistencia en las mismas personas cuya conducta nos molesta, ¿no? Y si aceptan actuar en consonancia con nuestra escala de valores porque coinciden en nuestro análisis de su ineptitud, es probable que solo lo hagan por miedo, por culpa o por vergüenza. Sin embargo, hay que estar muy atentos en esto, porque cuando los demás acceden a actuar de acuerdo con nuestros valores y necesidades, y no porque lo deseen de corazón, sino porque sienten miedo o se sienten culpables o avergonzados, esto es generalmente con los hijos, por ejemplo, el precio que nos toca pagar es realmente muy alto, porque tarde o temprano vendrán las consecuencias bajo la forma de una falta de buena voluntad por parte de aquellos que responden a nuestros deseos por coerción, ya sea externa o interna. Y por otro lado, cuando alguien hace algo por miedo, culpa o por vergüenza, también paga un precio de tipo emocional, ya que abrigará un resentimiento contra nosotros al quedar rebajada su autoestima. Además, cada vez que otras personas nos asocien con cualquiera de estos sentimientos, disminuirá la probabilidad de que en un futuro respondan de una manera solidaria a tanto nuestras necesidades como a nuestros valores. Es muy importante no confundir los juicios de valor con los juicios moralistas. Todos hacemos juicios de valor con respecto a las cosas de la vida que estimamos. Podemos valorar, por ejemplo, la honradez, la libertad o la paz. Y los juicios de valor reflejan nuestras creencias con respecto a cómo podrían mejorar la vida. En cuanto a los juicios moralistas, los hacemos en relación con personas y conductas cuando no concuerdan con nuestros juicios de valor. Así, por ejemplo, podemos decir la violencia es mala o quien mata a otro ser humano es malvado. Clasificar y juzgar a las personas promueve la violencia. Hay otra forma de juzgar que consiste en el uso de comparaciones. Las comparaciones son una forma de juicio. Por ejemplo, hay un libro que se llama Cómo ser un perfecto desdichado, de Dan Ginsburg, y en donde afirma que si alguien aspira sinceramente a ser desgraciado, lo único que tiene que hacer es compararse con los demás. Para beneficio de aquellos que no están familiarizados con esta práctica, propone una serie de ejercicios.
El primero consiste en presentar fotografías de cuerpo entero de un hombre y una mujer que son una representación de la belleza física ideal, según los cánones difundidos por los medios de comunicación. Luego ahí aconseja a los lectores que se tomen las medidas de diferentes partes del cuerpo, las comparen con las que figuran en las fotos de esos atractivos ejemplares de ser humano y observen la diferencia, ¿no? Las diferencias. Así podemos ver que cuando hacemos la comparación, en este ejercicio nos sentimos profundamente desgraciados. Y luego, ya hundidos en una profunda depresión, descubrimos al dar la vuelta a la página que ese primer ejercicio solo era de calentamiento, partiendo de la base de que la belleza física es relativamente superficial. Aquí Ginsburg nos brinda la oportunidad de hacer la comparación que realmente importa, que es el éxito personal. En este caso recurre a la guía telefónica para sacar de ella nombres de unos cuantos individuos elegidos al azar con el objeto de establecer comparaciones. El primero, por ejemplo, fue Wolfgang Amadeus Mozart. Ginsburg hace una lista de los idiomas que hablaba Mozart desde su adolescencia y de las principales obras que ya había compuesto a esa edad. El ejercicio también invita al lector a comparar todo lo que él ha logrado hasta ese momento de su vida con lo que Mozart había logrado a los 12 años y que observe las diferencias. Incluso los lectores que no consiguen superar el malestar causado por este ejercicio perciben hasta qué punto esta forma de pensar bloquea la compasión, tanto para nosotros mismos como por los demás. Entonces, por eso es muy importante que evitemos las comparaciones. La negación de la responsabilidad es otra forma de comunicación que aliena la vida. La comunicación que aliena de la vida nos nubla la conciencia de nuestra responsabilidad en lo que pensamos, sentimos y hacemos. El uso de expresión tan habitual que todo mundo tenemos, que es tener que, como en el caso de la afirmación te guste o no, tienes que hacerlo, ilustra hasta qué punto nuestra responsabilidad personal por nuestras acciones se ve oscurecida por esta manera de hablar. Me hace sentir culpable constituye otro ejemplo más de cómo el lenguaje nos allana el camino para que podamos negar nuestra responsabilidad personal con respecto a lo que sentimos y a lo que pensamos. El lenguaje que solemos usar oscurece la conciencia de nuestra responsabilidad personal. Les recuerdo que estamos en Maitri, el arte de bien amarse, y yo soy Gina Navarrete en Radio Pasión US, quien te acompaña de corazón a corazón. Negamos la responsabilidad de nuestros actos cuando atribuimos su causa a fuerzas difusas e impersonales. Por ejemplo, limpié mi habitación porque tenía que hacerlo. También nuestro estado de salud, un diagnóstico o nuestra historia personal o psicológica, a lo mejor de que las personas que dicen que beben porque son alcohólicos. Es una como justificación, ¿no? También a lo que hacen los demás. Le pegué a mi hijo porque cruzó la calle corriendo. Órdenes de la autoridad, le mentí al cliente porque mi jefe me dijo que lo hiciera. A presiones de grupo, por ejemplo, empecé a fumar porque todos mis amigos lo hacían. A políticas, a normas y a reglas institucionales, como ejemplo, tengo que expulsarte por esta infracción porque es la política de la escuela. También a los roles asignados según el sexo, la posición social o la edad. En este ejemplo podríamos decir, me fastidia ir a trabajar, pero tengo que hacerlo porque pues, soy el responsable de mi familia, soy esposo, padre y tengo que cuidar de mis hijos, ¿no? Y también a impulsos irrefrenables, por ejemplo, me superaron las ganas de comerme esos chocolates o ese pastel y pues me los comí. ¿Okay? Esa es una forma de negar la responsabilidad de nuestros actos porque le atribuimos la causa a algo más. Realmente nos volvemos peligrosos cuando no somos conscientes de la responsabilidad por nuestro comportamiento, pensamientos y sentimientos. Y mucho más cuando no asumimos esa responsabilidad, ¿no?
Rosenberg da un ejemplo muy ilustrativo de esta parte. Miren, escuchen bien. Sugirió a una maestra que convirtiese la afirmación "tengo que poner notas porque lo ordenan las normas" y poner la frase "elijo poner notas porque quiero", y que con eso la terminara. La maestra le respondió sin titubear: "elijo poner notas porque quiero conservar mi trabajo", por ejemplo, y se apresuró a añadir: "pero de todos modos no me gusta decirlo así porque me hace sentir demasiado responsable por lo que hago". Y Rosenberg le respondió: "por eso quiero que lo digas así". Es un ejemplo de cómo responsabilizarse de las cosas, ¿no? Entonces, en lugar de decir tengo que, vamos a cambiar por elegir el hacer las cosas. Y ya simple y sencillamente ese cambio neurolingüístico en nuestro cerebro nos hace hacernos responsables y asumir precisamente esa responsabilidad y dejar de negarla. La comunicación de nuestros deseos expresada en forma de exigencias también constituyen otra forma de lenguaje que bloquea la compasión. Toda exigencia amenaza explícita o implícitamente a la persona que la escucha con la culpa o el castigo en caso de que no la satisfaga. Se trata de una forma de comunicación muy corriente en nuestra cultura en general y sobre todo por parte de quienes ocupan posiciones de autoridad. Estamos hablando desde los padres, la escuela y el trabajo, ¿no? Entonces, jamás podemos hacer que las personas hagan o no una determinada cosa. Otra comunicación que aliena de la vida también se relaciona con el concepto de que ciertas acciones merecen recompensa mientras que otras merecen castigo, ¿no? Esta idea se expresa así con la palabra merecer, como en él merece castigo por lo que hizo, o suponen maldad por parte de las personas que actúan de determinada manera y requieren castigos para que se arrepientan y también cambien el comportamiento. Cuando pensamos que alguien merece algo, bloqueamos la comunicación compasiva. La mayoría de nosotros crecimos hablando un lenguaje que nos estimula a etiquetar, comparar, exigir y emitir juicios, más que a darnos cuenta de lo que estamos sintiendo o necesitando. Y esta es una comunicación que aliena de la vida porque se basa en concepciones de naturaleza humana que siempre han ejercido una influencia bastante dura en mucho tiempo, ¿no? En muchos siglos inclusive. Pero es muy importante saber que cuando nos ponemos en contacto con nuestros sentimientos y necesidades, los seres humanos dejamos de ser buenos esclavos o subordinados, que es lo que venimos siendo desde hace muchísimo tiempo también, ¿no? Entonces, pues ya hablando en resumen de este segundo capítulo, Rosenberg nos dice que disfrutar cuando damos y recibimos con compasión forma parte de nuestra naturaleza. Sin embargo, está tan profundamente arraigada en nosotros una serie de formas de comunicación que alienan de la vida, que eso nos lleva a hablar y a conducirnos de tal modo que herimos a los demás y nos herimos a nosotros mismos. Una forma de comunicación que aliena de la vida consiste en emitir juicios moralistas que presuponen error o maldad en todo aquel que no actúa de acuerdo con nuestro sistema de valores. Otra forma de comunicación que aliena de la vida consiste en el uso de comparaciones que bloquean la compasión por los demás y por nosotros mismos. La comunicación que aliena de la vida también hace que no seamos conscientes de nuestra responsabilidad con respecto a todo lo que pensamos, sentimos y hacemos. Otra de las características del lenguaje que bloquea la compasión consiste en la comunicación de nuestros deseos en forma de exigencias. Y este es el resumen del segundo capítulo del libro La comunicación no violenta, de Marshall Rosenberg, que es el libro que estamos analizando en esta sesión. El tercer capítulo se llama Observar sin evaluar, y aquí Marshall Rosenberg inicia con un poema escrito por él mismo que les leeré a continuación.
Puedo aceptar que me digas lo que hice o lo que no hice, y puedo aceptar que lo interpretes, pero, por favor, no mezcles las dos cosas. Si quieres confundir cualquier cuestión, puedo decirte cómo hacerlo. Mezcla lo que yo hago con tu reacción por ello. Dime que te decepciona que deje las cosas sin terminar, pero con llamarme irresponsable no me vas a motivar. Y dime que te sientes dolido cuando no acepto tus insinuaciones, pero al decirme que soy un hombre frígido, no mejoras tus perspectivas. Sí, puedo aceptar que me digas lo que hice o lo que no hice, y puedo aceptar que lo interpretes, pero, por favor, no mezcles las dos cosas. ¿Se acuerdan que el primer componente de la comunicación no violenta es la observación? Entonces, este primer componente implica la separación entre observación y evaluación. Necesitamos observar claramente aquello que vemos, oímos o tocamos que afecta a nuestro bienestar sin mezclarlo con una evaluación. Si combinamos la observación y la evaluación, seguramente la otra persona escuchará una crítica. Hacer observaciones constituye un elemento importante mediante el cual intentamos comunicar a otra persona de forma clara y sincera cómo nos sentimos. Sin embargo, si mezclamos la evaluación con la observación, reduciremos la probabilidad de que la otra persona entienda lo que pretendemos transmitirle. En lugar de ello, va a recoger la crítica y opondrá resistencia a lo que le estamos diciendo. Las evaluaciones deberán basarse en observaciones específicas del momento y del contexto. Y es mejor que no mezclemos nunca lo que vemos con lo que opinamos. Por ejemplo, aun cuando los efectos de etiquetas negativas como perezoso, flojo, tonto sean más evidentes, también hay etiquetas positivas o aparentemente neutras como por ejemplo cocinera o abogado o alguna profesión así, que limitan la percepción de la totalidad de una persona. Entonces ahí es cuando podemos ver qué es lo que observamos como lo que evaluamos. El filósofo indio Krishnamurti dijo una vez que observar sin evaluar constituye la forma suprema de la inteligencia humana. A la mayoría nos cuesta trabajo hacer observaciones de la gente y de su conducta exentas de juicios, de críticas o de otras formas de análisis que hacemos generalmente. En la página 43, Rosenberg hace una distinción entre observaciones y evaluaciones y es muy importante darnos cuenta de esto, así es que se las voy a leer. Por ejemplo, en una comunicación donde dice uso del verbo ser sin indicar si la persona que evalúa acepta o no la responsabilidad de la evaluación. Por ejemplo, ejemplo de la observación con evaluación es eres demasiado generoso. Y el ejemplo de la observación sin evaluación, cuando te veo darle a alguien el dinero para tu almuerzo, creo que eres demasiado generoso. ¿Notaron la diferencia? Sí se nota, ¿verdad? Otra, por ejemplo, el uso de verbos con connotaciones evaluativas. En el ejemplo de observación con evaluación es Felipe siempre posterga las cosas. Y en el ejemplo de observación sin evaluación es Felipe solo estudia para los exámenes la noche anterior. Otro ejemplo de comunicación viene siendo dar por sentado que las interferencias que uno hace de las ideas, los sentimientos, los proyectos y los deseos de otra persona son las únicas posibles. El ejemplo de observación con evaluación es no terminará el trabajo a tiempo. El ejemplo de observación sin evaluación es no creo que termine el trabajo a tiempo o ella dijo que no terminaría el trabajo a tiempo. Otro viene siendo confundir una predicción con una certeza.
El ejemplo de observación con evaluación es: si tu alimentación no es equilibrada, vas a enfermarte. Y el ejemplo de observación sin evaluación es: si tu alimentación no es equilibrada, temo que te enfermes. En la comunicación de no ser específico al citar ejemplos, el ejemplo de observación con evaluación es: las minorías no cuidan su vivienda. El ejemplo de observación sin evaluación es: no he visto que la familia que vive en el número tal de la calle tal retire la nieve de la acera de su casa. Otro ejemplo de comunicación es usar palabras que implican habilidad sin precisar que se hace una evaluación. El ejemplo de observación con evaluación es: Hank Smith juega mal al fútbol. El ejemplo de observación sin evaluación es: Hank Smith no ha marcado un gol en 20 partidos. Y otro ejemplo de comunicación es usar adverbios y adjetivos de maneras que no indiquen que se hace una evaluación. Por ejemplo, Teresa es fea y no encuentro. Ese es un ejemplo de observación con evaluación. Y sin evaluación es: no encuentro a Teresa físicamente atractiva. Aquí como nota nos pone que las palabras siempre, nunca, etc. expresan observaciones cuando se emplean de esta manera. Siempre que veo a tal hablando por teléfono, la conversación dura como mínimo media hora. O no recuerdo que me hayas escrito nunca. En ocasiones estas palabras se utilizan como exageraciones, en cuyo caso se mezclan observaciones y evaluaciones. Por ejemplo, siempre estás ocupado. O cuando te necesito, nunca te encuentro. También palabras, por ejemplo, como a menudo o rara vez, contribuyen a confundir la observación con la evaluación. Un ejemplo es: raras veces haces lo que quiero. Y una observación es: las 3 últimas veces que empecé una actividad me dijiste que no querías hacerla. Otro ejemplo es: a menudo vienes sin avisar. Y en una observación es: vienes sin avisar al menos 3 veces por semana. En este caso, ya resumiendo el capítulo número 3, dice: el primer componente de la comunicación no violenta implica la separación entre la observación y la evaluación. Cuando las mezclamos, la otra persona suele tener la impresión de que le estamos criticando y por lo tanto opone resistencia a lo que le decimos. La comunicación no violenta es un lenguaje dinámico que rechaza las generalizaciones estáticas. Las observaciones tienen que ser específicas del momento y el contexto. Por ejemplo, Hank Smith no ha marcado un gol en 20 partidos en lugar de Hank Smith jugó mal al fútbol. Al final de este capítulo también Rosenberg da un ejercicio para poder ver si es observación o evaluación lo que se está haciendo. Por ejemplo, es la página 46, quienes quieran comprar el libro o lo tengan. Y aquí dice que para determinar la capacidad de distinguir una observación de una evaluación, se marque con un círculo los números que preceden a toda forma de observación y que no implique evaluación. Por ejemplo, ayer John se enojó conmigo sin motivo. Ahí que ustedes pondrían, ¿qué es una observación o qué es una evaluación? En otra, ayer por la noche Nancy se mordía las uñas mientras veía televisión. ¿Qué es eso? ¿Una observación o una evaluación? Una tercera, Sam no me pidió mi opinión durante la reunión. ¿Qué consideran? ¿Es una evaluación o una observación? Y una cuarta, mi padre es un buen hombre. ¿Es una observación o una evaluación? Eso ya se los dejo de tarea
y les agradezco muchísimo el haberme escuchado y el estar conmigo aquí en Radio Pasión US, Maitri, el arte de bien amarse. Soy Gina Navarrete y te acompaño de corazón a corazón. Hasta la próxima.